tantas veces se ha mencionado una reforma judicial para nuestro país. Se ha mencionado y se pide. Y se pide. Yo creo que hay un consenso. ¿Hace falta? Sí, claro. Hace falta una reforma judicial. Ahora, bueno, cuando entramos a ver qué es lo que hay que reformar, a quiénes pueden llegar a tocar algunos intereses, eso ya se complica. Y por algo todos la mencionan y nadie la hace. Y sí, fácil no debe ser seguramente, pero bueno, por lo pronto... hay muchos intereses, ¿no? Claro, intereses muy fuertes. Claro, allí que se mucho poder, así es. Bueno, el presidente Alberto Fernández va a definir hoy una posible reforma judicial. Bueno, ha sido base de campaña de Alberto Fernández. Lo ha mencionado en campaña, también lo ha mencionado en los discursos que ha tenido, por ejemplo, en la Asunción, en aquella apertura de Congreso, también estuvo presente. Bueno, como decíamos, la reforma judicial siempre está en la voz, en este caso, de Alberto Fernández. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Muy bien, y para eso vamos a conversar sobre este tema con Juan Pablo Esquinelo, que es analista político de la consultora Clivajes. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, y también con el licenciado Roger Fabre, quien es politólogo. ¿Cómo te va, Roger? Muy buenos días. Buen día, gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, ¿cómo debe estar la reforma judicial, no? Cansada de que la mencionen, pero muy pocos avanzan. Sí, Juan Pablo, se viene escuchando desde hace muchísimos años y está como el consenso de que hace falta reformar. Sí, bueno, coincido totalmente con lo que decías vos, ¿no? Que hace muchos años se viene proponiendo una reforma judicial. Esto quizás tenga que ver con que el Poder Judicial es el poder que menor credibilidad tiene de los tres poderes de la República, ¿no? El 52% de los encuestados, en encuestas que nosotros venimos haciendo en estos meses, nos dicen que el Poder Judicial es aquel que tiene menos credibilidad. Yo creo que esto tiene que ver mucho con la capacidad que tienen los votantes de elegir a sus miembros, ¿no? Porque cuando analizamos cuál de los tres poderes es el menos representativo, bueno, después del Poder Judicial sigue el Poder Ejecutivo, donde el cual se eligen solamente 2 de sus miembros y únicamente es aquel que gana, ¿no? La elección, todos los demás quedan fuera, y como el poder más representativo, el Poder Legislativo, en el cual se van eligiendo, ¿no? Los medios a través de los distintos miembros a través de las provincias y de las elecciones, en el cual es un poco más heterogéneo. Me parece que esta no elección de aquellos que representan al Poder Judicial argentino hace que se obtenga una menor credibilidad y, como decís vos, sea más difícil tocar intereses y modificarlos, ¿no? Porque sin dudas en toda la clase política argentina hay un común acuerdo de que la reforma judicial se tiene que proceder. Roger, ¿qué se necesitaría cambiar en una posible reforma judicial? ¿Qué consideras? ¿Qué puntos habría que cambiar, que modificar? A ver, sí. Yo creo que hay que separar dos cuestiones. Una, la que tiene que ver con aquellos avances que la tecnología hoy nos brinda y que la justicia los tiene que comenzar a implementar, avances que son estudiados y que están siendo investigados por propios juristas y por los propios miembros del Poder Judicial, en este caso el Poder Judicial Nacional, Federal. Y por el otro lado, la decisión y la voluntad política que tienen los gobernantes, que tiene el oficialismo de turno, en avanzar con esto que bien se decía anteriormente, que es la reforma judicial. Una reforma judicial que, si nosotros hiciéramos un rápido recorrido histórico, tiene antecedentes y es una frase ya muy conocida por nosotros, por los argentinos. En el 2006, Néstor Kirchner. En el 2013, Cristina Kirchner, con la famosa democratización de la justicia, un poco lo que recién comentaba el colega. En el 2016, Mauricio Macri. Y en la actualidad, Alberto Fernández. Las decisiones y las intenciones estuvieran siempre, pero hay que separar la parte técnica, que yo creo que es necesario, que creo que la voluntad política tiene que estar, y la parte política que tiene que ver con el control del Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Eso es fundamental, Roger. ¿Cómo? Digo que eso es fundamental. Allí está, porque la política o el poder la justicia o el Poder Judicial ha sido ni más ni menos manoseado de un lado para el otro dependiendo del gobierno de turno. Sí. Y esa independencia es la que se debería estar buscando con una reforma. Sería fundamental. Exactamente. Ahí está el eje de la cuestión. Cuando uno entra a desmenuzar para ver y para tratar de entender qué es lo que se está tratando de modificar,
uno puede ver tres partes. En primer lugar, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, algo que ya es conocido y que incluso los mismos actores, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, que hoy ocupan el cargo de presidente y de vicepresidente de la Nación, fueron los que en el año 2006 tenían un protagonismo muy importante en el gobierno de Néstor Kirchner, Cristina como senadora, Alberto como jefe de gabinete y como el gran arquitecto político de ese gobierno, intentaron disminuir y disminuyeron los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Hoy son los mismos actores que 16 años después están tratando de aumentar los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Entonces uno puede ver la intencionalidad política y el objetivo que el gobierno tiene. Bueno, en segundo lugar... Sí, discúlpame, Roger, pero volviendo al tema, una mayor cantidad de jueces no te asegura independencia. No, pero sí simbólicamente es representativo que quienes hoy pasen a integrar ese lugar, y un caso concreto es el de Comodoro Pi, ¿no? Sí. Multiplicar la cantidad de juzgados. Sí, eso quiere decir que aquellos juzgados que hoy pasen a formar parte de este lugar para el futuro, van a tener una condicionalidad simbólica, si le queremos decir, porque fueron nombrados y fueron parte de este gobierno. Sí. Entonces uno ahí puede encontrar hay detalles que le hace pensar que hay una fuerte decisión política del gobierno de entrar en distintos focos de poder en el Poder Judicial. Juan Pablo, sobre este proyecto que el presidente hoy eleva al Congreso, se conoce que sobre todo va a hacer hincapié en la reforma de la justicia federal. Sí, correcto. Bueno, como decía Roger, ¿no? Esto, el gobierno lo que intenta hacer es tratar de modificar ciertas cuestiones y ciertas actitudes que tiene la justicia federal en base a lo que es la judicialización de la política, ¿no? Ahí vemos que en toda Latinoamérica ha habido casos de lo que se llama el lawfare, ¿no? Esta guerra jurídica, este uso abusivo de los procedimientos legales que han terminado con golpes blandos, estos golpes blandos sin la utilización de las Fuerzas Armadas. Lo que intenta hacer el gobierno es, bueno, modificar ciertas actitudes que pueda llegar a tener la justicia o el Poder Judicial, en este caso el Poder Judicial Federal, y solamente afectaría a los poderes judiciales federales. Recordemos que los poderes judiciales de las provincias dependen de las constituciones provinciales, entonces ahí el gobierno nacional no puede entrometerse. Juan Pablo, con lo que decíamos, ¿no? Esta intromisión de la política en la justicia, qué curioso que es que el que se beneficia, para decirlo de otra manera, o el que mal utiliza al Poder Judicial, como sería el gobierno de turno, tenga que cambiar como para dejar de beneficiarse, ¿no? Me parece que ahí está uno de los puntos importantes del por qué tanto retraso en esta variación. Sí, bueno, a veces es muy complicado, ¿no? Acceder a reformar algún poder del Estado, ¿no? La complicación que esto conlleva, porque hay un sistema de frenos y contrapesos en nuestra Constitución, ¿no? Un sistema de frenos y contrapesos que fue copiado de la Constitución de Estados Unidos, que establece que todos los poderes tengan diversos frenos y contrapesos con otros poderes y que ninguno pueda avanzar, o sea, muy difícil avanzar uno contra el otro. Esto hace que pase lo que vos decís, que se lleven muchísimos años y que no se llegue a ningún puerto. Me parece a mí que si se quisiera reformar totalmente la justicia, lo que se debería proceder es a una reforma constitucional que modifique cómo se eligen los jueces en la Argentina. Bueno. Y ahí sí podríamos ver que no favorecerían al Poder Ejecutivo, ¿no? En este caso. Bueno, ese proyecto no fue bien visto, ¿no, Roger? Cuando se intentó que los jueces sean elegidos democráticamente o a través del pueblo, o a través del voto. Claro, o sea, claramente se perdía la independencia del Poder Judicial porque esos potenciales jueces iban a ser elegidos a través ni más ni menos que del voto popular. Yo creo que una reforma es necesaria, pero no creo que tenga que tener aún mayor intromisión el Poder Ejecutivo como electoralmente con el Poder Judicial. Me parece que si hay algo que todavía se rescata y se respeta del Poder Judicial es que tiene su propia autonomía, independientemente de que uno sepa que siempre hay letras chicas y que en este caso de reformas coyunturales
lo están y uno las puede ver. Pero yo prefiero que la gente los elija antes que lo pongan a dedo el gobierno de turno. Bueno, esa es una decisión política. El problema es que lo elige la gente, pero lo representa un sector político, lo representa un partido o una coalición. Ese era el proyecto de democratización que Cristina había intentado... Yo no hablaba con respecto a ese proyecto, yo digo a otra situación, claro, digamos, de reforma con una elección mucho más soberana. Sí, bueno, es una muy buena alternativa, Mariano, yo en eso coincido. Digo, porque es increíble, Juan, cómo se vienen eligiendo los jueces, se ponen, se sacan, de acuerdo al gobierno, y acá no se salva nadie, por eso lo decimos, acá no hay color político que haya dado independencia al Poder Judicial. No, sin colores ni banderas políticas, desde que ha vuelto la democracia, ¿no? Incluso de antes también, se han puesto distintos jueces que representan diversos intereses. Sí, quizás... no sé si plantear a la elección de jueces representando un partido político, pero sí representando intereses, claro, y que los ciudadanos puedan elegir libremente. Me parece que cada sociedad tiene que elegir a quien lo represente y es una de las pautas de la democracia. Roger, ¿esta vez la ves viable entonces a la reforma, ahora una vez que el presidente la presente al Congreso? Yo creo que tiene el suficiente poder político para lograrlo y hay un dato que es un dato de color que tiene que ver con el nombramiento del Procurador General de la Nación. Bien. Un posible procurador que ha sido muy polémico en la historia de nuestro país, pero que tiene el aval tanto del oficialismo, y uno lo ha visto, y estoy hablando de Daniel Rafecas, junto con el presidente de la Nación en reiteradas oportunidades, conversando, y que tiene el aval también de una parte de la oposición, que eso es muy importante, sabiendo que el procurador tiene el desafío político de controlar, pero fundamentalmente de operar políticamente por encima de los fiscales. Rafecas, bueno, si uno entrara en detalle, fue conocido y hemos hablado en otras oportunidades por los distintos roles que ha desempeñado. Fue quien, luego de la muerte de Nisman, agarró la carpeta y desestimó esa investigación. Bueno, ha sido muy polémico, pero creo que hoy es un nombre que puede llegar a generar algún que otro espacio de confianza entre el oficialismo y la oposición, y eso puede que termine siendo aprobado y sancionado. Por supuesto que no pura y exclusivamente el proyecto que presente el presidente hoy. Puede tener sus modificaciones y eso creo que es favorable para la vida democrática del país. Yo temo que se hagan modificaciones que no vayan al fondo de la cuestión. Es decir, que se pierde una gran posibilidad de estar modificando sustancialmente, de tener una verdadera reforma judicial, que se hagan algunos cambios, pero que no vaya al nudo. Que no vayan justamente a lo más profundo de esta reforma, que es lo que en definitiva para el bien de la República y para el bien de todos tendríamos que tener, un Estado absolutamente independiente de los poderes. Ojalá me equivoque, Juan, pero tengo esa sensación. Sí, yo creo que si queremos reformar profundamente el Poder Judicial, debemos reformar la Constitución, debemos reformar la forma de elección de jueces, debemos modificar el Código Penal, el Código Civil, el Código Comercial y adaptarlo a los nuevos momentos. Nosotros tenemos una Constitución que ya tiene 26 años y si vemos los tiempos y cómo ha avanzado la tecnología, cómo ha avanzado la sociedad, es una Constitución totalmente vieja y que no refleja la realidad actual del país. En cuanto a los cambios que pueda sufrir el proyecto, me parece que es importante destacar que el proyecto va a ingresar por el Senado de la Nación, en el cual el Frente de Todos tiene una amplia mayoría y en el cual lo maneja la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández. Y cualquier modificación que hagan los diputados luego la van a tener que aprobar los senadores, entonces no sé cuánto de modificación puede tener el proyecto original. Me parece a mí que el Frente de Todos cuenta con los votos para aprobar este proyecto, pero que no va a ser una modificación radical de la justicia, sino va a ser un cambio en algunas funciones. Para la oposición lo que se intenta es limitar a los jueces, ¿no? Como decía Roger,
hace un instante, ¿no? Esa es la postura de la oposición. Para la postura del oficialismo es evitar el lawfare, ¿no? Que es algo que tantos dolores de cabezas le ha traído a los presidentes populistas latinoamericanos. Es que ese es un problema cuando se piensa en qué quiere uno y qué quiere el otro. Digamos que ahí radica un problema, ¿no? Cuando piensa, bueno, ¿qué me conviene a mí? ¿Qué me conviene a otro? ¿Qué busco yo? ¿Qué busca él? Digamos, y ahí, claro, sí, más allá del acuerdo nunca nos vamos a beneficiar con un intereses, poder, ¿no? Que tiene cada uno en el Congreso Nacional, y ahí cada uno va a intentar llevar agua para su molino. Es así, es parte de la política. Sí. Ver cuánto puede hacer el otro de lo que yo quiero y cuánto no. Bueno, eso vamos a ver cómo se negocia y cómo se produce esto cuando ingrese y cuando se debata. Ojalá que sea lo más beneficioso para nosotros, digo como país, ¿no? Como nación, como república. Juan Pablo, un placer. Roger también, muchísimas gracias a los dos. Gracias por la invitación. Hasta luego.